Buenas noches, un gusto saludarles. Para los que no me conocen, mi nombre es Ingrid Lisbeth Castaneda. Soy cirujano vascular del Instituto Salvadoreño Social en el Hospital Médico Quirúrgico. Para continuar con la programación de clases, vamos a hablar un poquito sobre la actualización de la patología arterial y venosa. Hablar sobre esta patología, bueno, hablar por individual de cada una de ellas, eso se vuelve un tema muy extenso. Prácticamente podríamos pasar hablando múltiples clases sobre una y sobre la otra. Por lo tanto, he tratado de resumirlo, ya que sé que como cirujanos ustedes tienen ya una base teórica, ¿verdad? Anatómica con respecto a estas enfermedades o a estas áreas. Entonces he procurado que el tema se relacione más a identificar algunos puntos importantes y saber cómo hacer un buen diagnóstico, en qué momento un paciente es candidato para ser referido al cirujano vascular, cómo yo como médico general puedo manejar esta patología y hasta qué punto es mi límite, ¿verdad? Para comenzar hablando un poco. Para empezar, ¿verdad? Con respecto a la patología arterial, sabemos que esta enfermedad tiende a ser muy importante, ya que se relaciona más que todo con, digamos, todos aquellos pacientes, más que todo en el área del pie diabético. Entonces es importante lograr identificar, ya que en palabras generales, digamos, todos podríamos tener cierto grado de aterosclerosis y, bueno, llega un momento donde si realizamos un Doppler a cualquier paciente renal, diabético, hipertenso, puede aparecer el diagnóstico de aterosclerosis, pero realmente este paciente amerita una referencia con el cirujano vascular o es una patología o un límite donde puede decir, bueno, yo lo puedo manejar hasta cierto punto. Como definición, tenemos de que la enfermedad arterial, ¿verdad? Se va a entender como aquella insuficiencia arterial de un conjunto de cuadros sindrómicos que van a ser agudos o crónicos y generalmente se va a deber a una enfermedad oclusiva. ¿Verdad? Esto lo que va a causar es una insuficiencia de flujo hacia las extremidades. Como manera general, ¿verdad? Recordando, la arteria lleva la sangre desde el corazón a las diferentes partes del cuerpo. La vena, su función contraria, recoge la sangre de todas las partes del cuerpo para retornarlas al corazón. Como les mencionaba, ¿verdad? A partir de los 3 años, eh, todo ser humano puede empezar a formar estrías grasas. Va a depender de múltiples factores, como por ejemplo eh, el sedentarismo, ¿verdad? La alimentación, la obesidad, patologías de base, etcétera, que van a propiciar a que a medida que vaya aumentando su edad, ¿verdad? Estas estrías grasas pueden ir aumentando en grosor y formar la aterosclerosis, la cual se va a dar en diferentes grados. Existen múltiples factores, ¿verdad?, los cuales se relacionan y pues ya los vamos a ir mencionando uno por uno. Con respecto a la epidemiología, la enfermedad arterial pues es una enfermedad prevalente a nivel mundial y se ha visto que afecta a 113 millones de personas a partir de los 40 años de edad, ¿verdad? La prevalencia global es de 1,52% y esto va aumentando con la edad, como les mencionaba. En los pacientes entre 80 y 84 años, pues tienen una prevalencia de un 14,9% y tiende a ser más elevada su presencia en mujeres que en hombres. Tienen una relación de mujer de 18,03 frente a 10,56 que serían los hombres. Normalmente, ¿verdad? Los pacientes en una edad promedio de 70 años en adelante, pues esta enfermedad afecta en un 15 a un 20%.
Entre los factores de riesgo, vamos a ver que existen múltiples y ya probablemente los conocemos, pero para mencionar algunos datos importantes sería que enfermedades como diabetes, hipertensión, el tabaquismo, la hiperlipemia y enfermedades renales, entre otras enfermedades o patologías, van a representar casi el 80 o el 90% de un factor de riesgo para presentar una enfermedad arterial. De ahí existen otros factores, ¿verdad? Como sería el sexo. Más que todo cuando una persona es joven, ¿verdad? Y tiene una enfermedad arterial, ya sea sintomática o asintomática, la mayor parte se ve más relacionada en hombres. Cuando llegan a una edad adulta, ¿verdad? No hay una diferencia en la relación hombre-mujer, pero sí se ha visto que en el caso de los hombres son los que más frecuentemente llegan a una isquemia crítica. Igual vamos a mencionar respecto a estos términos más adelante. Con la edad, ¿verdad? Como base de la enfermedad arterial, tenemos que uno de los principales síntomas es la claudicación intermitente. Esta, ¿verdad? Se da una prevalencia de un 35% en una edad de 60 a 65 años. Y en aquellos pacientes mayores de 70 a 75 años, pues se va incrementando hasta alcanzar un 70%. El tabaco realmente se ha visto que es uno de los principales factores de riesgo y con los que tiene mayor prevalencia para la enfermedad arterial. En relación a una persona que tiene su antecedente de ser fumador, que hace varios años dejó de fumar, pues este exfumador tiene más riesgos de presentar enfermedad arterial periférica en relación de una persona que nunca ha fumado. Y una persona que esté activamente, ¿verdad? Como tabaquista, va a presentar unas 16 veces más riesgo y también de ser más severo, ¿verdad? Una enfermedad arterial periférica. Y estos son específicamente también los que llevan mayor presentación de enfermedad crítica. Ya la diabetes, y también son uno de los pacientes con los que tienen mayor tasa de amputaciones y mortalidad. La diabetes, ¿verdad? Con respecto a la diabetes se relaciona más que todo con el aumento de la hemoglobina glicosilada. Por cada aumento de 1% de la hemoglobina glicosilada, pues incrementa un 25% de riesgo de la enfermedad arterial periférica. Igual, hay un aumento de un 10 veces más la probabilidad de amputación en relación a un paciente no diabético con enfermedad arterial periférica. Y la hipertensión, realmente es un factor de riesgo que está muy por inferior de la diabetes o el tabaquismo, pero se ve que la enfermedad arterial periférica sí está más prevalente en una persona hipertensa que una que nunca lo hace, que no es hipertensa en ninguna forma, ¿verdad? De ahí, pues, con las dislipidemias tenemos que se relaciona más que todo con el aumento del colesterol total y el LDL y también con un descenso del HDL. Se ha visto que todos los pacientes con una presencia de hiperlipemia pues aumentan la prevalencia o el riesgo de padecer enfermedad arterial periférica y por lo tanto hasta llegar a la isquemia crítica. Y de ahí tenemos la hiperhomocisteinemia, que son alteraciones del metabolismo de la homocisteína, ¿verdad? Que esta principalmente se ha visto que promueve la oxidación de los LDL y en cierta manera genera una como micropartículas que filtran con facilidad los vasos sanguíneos y entonces esto llega a producir más procesos inflamatorios y también se relaciona con una inhibición de la síntesis del óxido nítrico, que en cierta forma pues el óxido nítrico ayuda para la dilatación arterial, entonces contribuye a que haya más isquemia. Entonces de manera general vamos a mencionar que existen factores tradicionales y no tradicionales de la enfermedad arterial.
Entre los factores tradicionales tenemos los no modificables y los modificables, que son los que hemos venido mencionando anteriormente, ¿verdad? Como la herencia, el sexo, la edad. Y los modificables, el tabaquismo, la diabetes, la hiperlipemia, la hipertensión, que son factores que si se modifican, pero pueden generar cierta mejoría o prevención. Y de ahí tenemos los no tradicionales, ¿verdad? Donde ya estábamos hablando con respecto al sobrepeso, el sedentarismo, la alimentación, el estrés, el alcohol, eh, enfermedades autoinmunes, ver el estatus socioeconómico. Y tenemos una parte que son no tradicionales, pero están relacionadas exclusivamente a la mujer, que ya serían específicamente hipertensión y diabetes inducidas por el embarazo y una menopausia. Como fisiopatología, prácticamente la enfermedad se va a clasificar en funcional y crítica. En el caso de la funcional, vamos a estar hablando específicamente a la que se relaciona a claudicación intermitente. ¿Verdad? La claudicación es el dolor a la deambulación. Y la isquemia crítica sería ese mismo de dolor presentado en los músculos aún en reposo, lo cual lleva también a la formación de lesiones tróficas. Como sabemos, ¿verdad? Prácticamente, por lo que hemos venido mencionando, posterior a la formación de las estrías de grasa, se va haciendo una acumulación de colesterol en las arterias, ¿verdad? Y lleva a la formación de una placa aterosclerótica, como podemos ver en las imágenes a la izquierda, donde va aumentando y produciendo un cierre de la luz del vaso. A medida que se va incrementando o acumulando, digamos, esta capa fibrosa, puede haber un momento en que la capa se erosiona y se da un proceso de trombo, ¿verdad? En este caso es cuando ya se sucede la formación de un trombo y que puede ocluir por parcial o por completo la luz arterial, y es donde se vuelve agudo, ¿verdad? Por eso muchas veces o muchos términos va la isquemia crónica agudizada. Vamos a ver acá otro esquema similar donde podemos ver la evolución de la placa, ¿verdad? Con la formación lipídica y pues por su posterior erosión y formación de trombo. Cuando esto es parcial o se da de una manera ligera, posteriormente se da un proceso de reparación sobre la misma placa, pero produce un crecimiento todavía mayor con la formación de colágeno y la placa endotelial pues va aumentando, y esto es lo que va produciendo poco a poco ese crecimiento y cierre de luz. La presentación clínica, bueno, como hemos venido mencionando, lo principal va a ser la claudicación intermitente. Existen otros signos, ¿verdad? Como pérdida de vello, la resequedad de la piel, el dolor muscular, ¿verdad? Que tiende a ser bastante característico. Para poder clasificar, digamos, la claudicación, existe esta clasificación de Fontaine, en la cual nos divide del grado 1 hasta el grado 4, donde en el grado 1 tenemos que el paciente se encuentra asintomático, ¿verdad? Normalmente esto se acompaña de la utilización de la prueba de índice tobillo-brazo. Cuando hablamos de un grado 2A es cuando el paciente presenta una claudicación intermitente, pero que no produce una limitante en la actividad de día a día del paciente, pero en su calidad de vida. Normalmente, cuando hablamos de claudicación, ¿verdad? De ese tipo o limitante, muchas veces lo relacionamos con cierta cantidad en metros. Y dependiendo de algunas clasificaciones, lo relacionan a 150 o 200 metros. Entonces, para saber si una claudicación es tipo A o tipo B, también se puede relacionar en la cantidad de metros que el paciente realiza. La tipo B, ¿verdad? Ya sería pues que limita las actividades, o sea, el paciente realiza ciertas actividades, pero en cierto momento se limita por el dolor que presenta. El grado 3, ya el paciente lo presenta los síntomas en reposo.
con el grado 4 ya hay una gangrena o lesiones tróficas. Y la isquemia crítica, ¿verdad? Que es cuando ya hay un riesgo de pérdida de la extremidad. Esta clasificación prácticamente nos ayuda a darnos un valor pronóstico, la probabilidad de que este paciente pues vaya a ir empeorando con relación a su patología. Y la claudicación intermitente se va a definir como la aparición del dolor en los grupos musculares al caminar. Este dolor, ¿verdad? Va a ser característico porque va a aparecer cuando se esté dando la deambulación, pero va a cesar inmediatamente después de caminar o detenerse de hacer esa actividad física. Si el paciente manifiesta que este dolor continúa aún después de detenerse o que el dolor es necesario que se siente y esperar cierto tiempo de evolución para poder disminuir la sensación o el dolor, entonces probablemente no está relacionado de forma vascular. Y este dolor se va a localizar, depende del grupo muscular afectado, ¿verdad? Vamos a también ver que va a estar relacionado también a que al recorrer cierta distancia específicamente va a aparecer. Y más que todo, cuando tenga las mismas características, ¿verdad? Con la misma pendiente, inclinación del sitio donde está caminando o la velocidad que el paciente tenga. Entonces, todo esto va a orientar a que si realmente es una claudicación intermitente o es un dolor relacionado a otro tipo de patología. Con respecto a la presentación clínica, ¿verdad? Siempre en relación a lo que mencionamos anteriormente, existen claudicaciones no vasculares, que son dolores que no se presentan como en el mismo lugar. Normalmente a veces el paciente, cuando uno hace una buena historia clínica y uno pregunta dónde duele, tiende a ser bien detallista al decir me duele la pantorrilla, me duele el glúteo, pero muchos pacientes a veces dicen me duele toda la pierna o me duele de aquí hasta acá. Entonces, al no ser algo muy específico o muy localizado, puede hacer dudarnos en que sea realmente una claudicación. Y como mencionaba, ¿verdad? Va a depender del sitio afectado donde duela normalmente. Tenemos de que, en el caso de que si la lesión es aortoilíaca, ¿verdad? Normalmente va a producir más que todo una claudicación a nivel glúteo, muscogemelares, ¿verdad? Puede producir también impotencia en el caso del varón, ¿verdad? O síndrome de Lerich. Si es más femoropopliteo, se va a sentir más dolor a nivel de los gemelares, pero con o sin claudicación plantar. Y si ya es en la parte por debajo de la rodilla, ¿verdad? Más que todo ya va a haber un dolor en la planta del pie a nivel de esa zona. Para el diagnóstico, bueno, esta parte es muy importante porque va a depender del examen físico. Si nosotros tenemos en consulta un paciente con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes, enfermedad renal crónica, más el antecedente de ser fumador, pero con más razón es un paciente que se le debe de dar prioridad o por lo menos pensar que después de cierto tiempo es necesario realizar algún estudio diagnóstico pensando en la probabilidad que hay una enfermedad arterial periférica no diagnosticada. Muchas veces se ven casos de pacientes que tienen todas estas características y hasta que hay una presencia de una lesión de pie diabético es cuando se les hacen los estudios diagnósticos. Entonces, sería muy importante individualizar cada caso y poder hacer un mejor manejo más integral al paciente al hacer un diagnóstico preventivo, ¿verdad? Parte de esto, como le menciono, incluye el examen físico que se le realiza. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con estas características, ¿verdad? Al examen físico, los pulsos femorales, popliteos y obviamente distales están disminuidos.
no, lo más lógico sería, ya que la disminución se está dando desde el área pélvica, hacer un estudio de angiotac. Ahora un Doppler se va a dejar más que todo cuando el paciente tenga un flujo, pulsos palpables, ¿verdad?, adecuados a nivel femoral y popliteo, y distalmente hay una disminución con los cambios tróficos más el antecedente de la claudicación. También hay que tomar en cuenta sus antecedentes médicos, ya que la enfermedad, la diabetes y la hipertensión normalmente se encuentra, la patología arterial periférica es más distal, es infrapoplitea, ¿verdad? El paciente tabaquista y el paciente tabaquista es más proximal, ¿verdad? Aorto ilíaco, femoral, y el paciente renal tiende a ser un poquito más generalizado. Entonces, sabiendo esto, se puede dejar un estudio diagnóstico más específico, ya que no solamente existe el Doppler, ¿verdad? Normalmente a veces se da la dificultad de hacer diferentes estudios, ya que el paciente tiene pulsos disminuidos desde femorales, se le deja un Doppler, ya sea de uno o ambos miembros, pero como la disminución de flujos es más alta, es necesario un estudio de angiotac. Y de ahí pues existen otros estudios como la arteriografía de sustracción digital, pero como forma diagnóstica ya prácticamente antes era el gold estándar, pero esta se deja para en los casos donde se va a hacer diagnóstico y terapéutico al mismo tiempo. Y en algunos casos pues se puede dejar la resonancia magnética o la angiografía por resonancia. Con respecto al tratamiento, ¿verdad? Tiene doble objetivo. Uno, mejorar la situación funcional de la extremidad. Y dos, prevenir eventos secundarios, ¿verdad? Entonces, en relación a esto, pues vamos a dirigir nuestro tratamiento primero a tratar de mejorar la calidad de vida del paciente y posteriormente prevenir, ¿verdad?, diferentes factores como pie diabético, isquemias, etc. Con respecto a los tratamientos farmacológicos, estos principalmente su objetivo va a ser dirigirlos a disminuir la claudicación, o sea, mejorar la calidad de vida del paciente, su funcionabilidad, mejorar la longitud de marcha. Con respecto a los medicamentos, algunos que vamos a mencionar son como el ácido acetilsalicílico, ¿verdad? Los fármacos tienopiridínicos como el clopidogrel, ¿verdad? Estatinas como simvastatina y atorvastatina, la pentoxifilina, que es el primer fármaco aprobado para el uso específicamente de la claudicación intermitente, y el cilostazol, que sería el segundo que ayuda a la claudicación. Ahora, la decisión quirúrgica se va a basar principalmente por cada situación clínica, es decir, principalmente el objetivo es mejorar la calidad de vida del paciente, pero también verificar que lo que se realice sea dirigido, ¿verdad?, y que vaya a mantenerse permeable. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente encamado, ¿verdad?, antecedentes de úlceras por decúbito, con los miembros anquilosados. Obviamente este paciente no es un candidato adecuado. Asimismo, si hay presencia de un foco infeccioso, sepsis o cualquier otro similar, pues tampoco es un candidato para hacer procedimientos ya sea abiertos o endovasculares. Y también para determinar, ¿verdad?, el tipo de procedimiento o tratamiento quirúrgico, como mención, se realiza mediante la clasificación TAS, ¿verdad? Esta es por el Transatlantic Intersociety Consensus for the Management of Perennial Arterial Disease, que estableció 4 categorías, ¿verdad?, desde la A a la D, y esto va a ser según la morfología y la extensión de la enfermedad. Entonces, prácticamente como manera general, ¿verdad?, no vamos a hablar sobre la clasificación porque ya eso le corresponde específicamente al cirujano vascular, pero
Al realizar ustedes un estudio endovascular, por ejemplo, un angiotac o un Doppler, ¿verdad? Ustedes saben que si es una oclusión menor prácticamente de 5 centímetros y con ciertas características, entra en la categoría A, se va a recomendar un procedimiento endovascular. La categoría D es cirugía abierta, ¿verdad? Ya nos referimos a bypass, endarterectomías o eliminaciones de placa, ¿verdad? Y la categoría B y C va a depender de la característica de cada paciente, del cirujano definir cuál sería el procedimiento más adecuado, ya sea endovascular o abierto. Pues resumiendo todo, ¿verdad? Con respecto a la parte de la patología arterial, lo importante de mencionar acá es que como médicos cirujanos, su principal objetivo debe de estar ya, dirigido a que el paciente o todos sus pacientes que ustedes han visto que tienen antecedente de un pie diabético, que tal vez evolucionó muy bien con la curación, con el antibiótico, pero ya hay antecedentes de ser un paciente que tiene años de ser diabético, tiene otros factores relacionados, sea acucioso, ¿verdad? En dejar un estudio vascular. Si este estudio vascular nos da o nos representa que hay un cuadro de estenosis significativo, ¿verdad? Que cuando se refiere a significativo es cuando esta estenosis es mayor del 60%, debe ser referido con el cirujano vascular. Si solamente reporta una enfermedad arterial periférica sin estenosis significativa o que no producen una repercusión o alteración en el flujo, su manejo debe de ser médico. ¿Qué se puede hacer? Bueno, dejar una estatina y para evitar que se siga formando más placas, dejar exámenes de control, ¿verdad? Colesterol, triglicéridos, si existe algún factor modificable, hacer lo posible por modificarlo, ¿verdad? Y agregar una aspirina. Sé que la pentoxifilina tal vez no es de uso general, pero en dado caso, pues, si el paciente se puede, se le agrega la pentoxifilina. Si no, solamente con la aspirina. Entonces, este paciente se le inicia su tratamiento médico y exámenes seriados cada año, ¿verdad? Cada 2 años, para ver cómo va la evolución de esta enfermedad. Ahora bien, si el paciente, obviamente sin una o asintomático, ahora estamos hablando un paciente sintomático, según este esquema podemos ver, ¿verdad? Ya un paciente sintomático, volvemos a lo mismo, se le da un tratamiento, ¿verdad? Un tratamiento óptimo, además de recomendaciones de ejercicio, ¿verdad? Que también en los pacientes asintomáticos se puede indicar al paciente que realiza actividad física. En estos casos lo recomendado es que sea caminatas del menos 30 minutos a 1 hora en un sitio plano, ¿verdad? No subir cuestas ni gradas. Y pues posteriormente, pues si hay una mejoría de los síntomas, un seguimiento vascular, ¿verdad? Un seguimiento vascular, una evaluación clínica, física y funcional y vascular. Esto por el médico de cabecera. Si no hay una mejoría, ¿verdad?, relacionada con la enfermedad arterial, entonces ya allí se debe de enviar al cirujano vascular y para que éste valore la revascularización. Y pues si hay una revascularización adecuada, pues allí nuevamente el paciente es referido y manejo por el médico de cabecera. Si hay una revascularización, pero no ha sido adecuada, ¿verdad? Entonces debe de darse el entrenamiento físico y manejo médico. Y luego tenemos enfermedad arterial, ¿verdad? Con una isquemia crítica. Bueno, que igual se debe de iniciar el tratamiento, la evaluación por el cirujano vascular, la indicación de la revascularización y lo mismo, pues si se da una adecuada revascularización, su seguimiento y posteriormente, si no es adecuada,
Entonces se evalúan técnicas alternativas, ¿verdad? Prácticamente, como ven acá, el cirujano vascular debería de realizar la parte quirúrgica de revascularización, pero el seguimiento y prevención, digámoslo así, de llegar a una patología desde asintomática a asintomática debe ser llevado por su médico de cabecera, específicamente hablando de médicos generales, su médico internista, o en algunos dados casos donde nosotros como cirujanos generales estemos involucrados con un paciente, pues también llevar en mente la prevención de esta patología. Por el momento, ¿verdad? Esto sería todo en relación a la enfermedad arterial. Como les mencioné, la idea es más que todo hablar de cosas básicas para el manejo y prevención de los pacientes. Vamos a continuar ahora con respecto a la enfermedad venosa. Con respecto a la enfermedad venosa, ¿verdad? Según las guías latinoamericanas, igual va a ser una condición patológica que se va a dar obviamente en el sistema venoso, pero es una incapacidad, digámoslo así, para el retorno sanguíneo debido a anormalidades tanto a nivel de la pared como en las válvulas de las venas. Esto lleva a que se produzca una éstasis por ese retorno o reflujo venoso que se da en los vasos sanguíneos. De manera general, ¿verdad? Este problema de retorno venoso se da prácticamente por alteraciones anatómicas o funcionales del sistema venoso. Y principalmente lo que se produce es una hipertensión venosa. De manera así, en palabras sencillas, simple y sencillamente es un acúmulo excesivo de sangre dentro de las venas debido a una lesión tanto valvular como de su pared o su funcionabilidad. Entonces esto lleva a que se acumula mayor cantidad de sangre en las venas y lleva a una dilatación venosa, ¿verdad? Lastimosamente, las venas de las piernas son las que más sufren debido a que su función, ¿verdad?, venosa va en contra de la gravedad. Entonces, prácticamente son las que más trabajo realizan y por lo tanto son las venas del cuerpo que poseen válvulas. Por diferentes factores que existen, ¿verdad? Muy probablemente ya los conocen, estas válvulas se dañan. Entonces, al haber una lesión de válvulas es cuando empieza este proceso de insuficiencia venosa. Me gustaría, como parte de la anatomía, mencionar, ¿verdad?, la distribución de los vasos, porque prácticamente el manejo o la decisión del manejo va a depender de esto principalmente. Como sabemos, ¿verdad? Existen el sistema venoso profundo y superficial, pero las comunicaciones que existen entre estos, ¿verdad?, son factores importantes para definir la mejor terapia. Por ejemplo, los vasos que comunican dos venas que se encuentran en el sistema superficial son llamados venas comunicantes, como estas que vemos acá, están dentro del mismo nivel. Ahora, los vasos que comunican el sistema venoso profundo con el sistema venoso superficial va a ser el sistema perforante. Su nombre es dado porque perforan la fascia, ¿verdad? Entonces, es importante conocer esto porque al momento de tener un estudio de Doppler, lograr hacer una interpretación adecuada para definir el manejo y hasta qué punto puede ser manejado este paciente. Acá podemos ver el mismo esquema, ¿verdad? Tenemos la fascia, ¿verdad?, donde va el sistema safeno, digamos, en este caso sería la vena safena, y los vasos, ¿verdad?, que se encuentran sobre la fascia superficial, van a ser la comunicación entre estos, van a ser comunicantes. Y aquellos que se encuentran comunicando el sistema profundo, que se encuentra bajo músculo, cercano a los huesos, van a ser vasos perforantes. Como sabemos,
el sistema venoso profundo no debe de ser manipulado o no es recomendado realizar ningún tipo de tratamiento quirúrgico. Pero prácticamente todo lo relacionado al sistema venoso profundo va a ser manejo médico. Muchas veces en consulta vascular se refiere o llegan muchas interconsultas con pacientes que sus Doppler venosos reportan insuficiencia venosa profunda. Al final, no como tal, o sea, una enfermedad venosa profunda sin nada más agregado, su manejo debe de ser dado en la unidad periférica. Ahora, si va acompañado con un problema del sistema superficial, ya ahí se debe de valorar o individualizar cada caso, porque si el problema de insuficiencia profunda está relacionado a un problema o un antecedente de una trombosis, si todavía hay presencia de trombos crónicos, no es candidato para ningún tipo de procedimiento vascular. A diferencia que si el paciente tuvo un antecedente de trombosis, tiene un estudio de Doppler que descarta una trombosis o presencia de trombos, pero esta insuficiencia profunda produjo una insuficiencia superficial y que está provocando a su vez otras patologías, ¿verdad? Como un síndrome postrombótico, úlceras, entre otros, debe de valorarse el caso para ver si es quirúrgico. Con respecto a la epidemiología, las varices, van a estar presentes en el 25 y 30% de la población adulta femenina. Como sabemos, es más común en la mujer y en el hombre pues se presenta entre un 10 y 40% de los casos. Normalmente a veces los hombres tienden a ser los que presentan una enfermedad más grave porque son los que menos consultan por esta patología y hasta que los vasos están muy dilatados es cuando ellos se presentan, ¿verdad? Vamos a ver que las úlceras, ya sea activas o cicatrizadas, se van a presentar en un 1% de la población. Y los pacientes que ya tienen una úlcera activa, pues el 50% van a requerir hasta más de un año para poder cicatrizar esa úlcera. Normalmente son úlceras de difícil cicatrización. Y si presentan un vaso que está produciéndola o perpetuándola, es mucho más difícil poder lograr que cicatrice. Como venimos mencionando, ¿verdad? Prácticamente la fisiopatología se va a dar principalmente por una lesión en la pared y las válvulas, y esto va a llevar a la incompetencia valvular, ¿verdad? Con las diferentes alteraciones en el tono de la vasculatura. Se va a ver un aumento de la dilatación, una degeneración de la elastina y del colágeno y posteriormente formación de fibrosis, ¿verdad? Un engrosamiento de la pared y la presencia de vena varicosa. Más que todo, toda esta patología se ve o está relacionada con un aparecimiento de procesos o fenómenos inflamatorios. Vamos a ver que en el caso de las venas profundas, ¿verdad? La fisiopatología se va a relacionar más que todo en el vaciamiento, ¿verdad? Que se va a ver más que todo comprometido la dificultad de realizar un vaciamiento adecuado de la sangre y que posteriormente conlleva un retorno o reflujo venoso. A nivel del tejido celular subcutáneo, pues prácticamente lo que sucede es que la microvasculatura va a producir también una dilatación por aumento de la presión venosa y que esto va a llevar posteriormente a las microperforaciones de paredes, formaciones de hematomas o de equimosis, las manchas en la piel, y esto pues conlleva posterior a la presencia de pigmentación, engrosamiento, ¿verdad? La rugosidad, resequedad, etcétera, que son los que a la larga producen las úlceras. Con respecto a la presentación clínica, normalmente el paciente se va a quejar de dolor, ¿verdad? Un dolor, un cansancio, por decirlo así, de las piernas, una sensación de pesadez, ¿verdad?
La pesadez puede ser más que todo relacionada a como sentir dificultad para poder caminar, para elevar las piernas. Las piernas se van a sentir cansadas. Todo esto va a ser más que todo a predominio nocturno. Igual los calambres que aparecen por la noche, prurito, resequedad en la piel, sensación de calor, piernas inquietas, que es la necesidad de movilizarlas porque hay una sensación a nivel de las pantorrillas o de los pies. La claudicación venosa, que sería dolor, ¿verdad? Más que todo relacionado en la hora nocturna. Y por último, pues la parte estética, ¿verdad? Normalmente la mujer es la que más se aqueja por la presencia de arañitas. Ahora con la presentación clínica, lo que nosotros podemos ver, ¿verdad? Va a ser la presencia de varices, de arañas vasculares, ¿verdad? Que pueden ser reticulares, tributarias, tronculares, ya la presencia de edema y los cambios de pigmentación, ¿verdad? La dermatitis, el eczema. Y pues ya la úlcera, cuando hay presencia de úlcera, sabemos que esta enfermedad ya pues está en las etapas avanzadas, como sabemos en la clasificación del CEAP, donde normalmente nosotros lo basamos en la mayoría se basa más que todo en la clínica, en la C de la clasificación. Les traigo acá una actualización, ¿verdad? Para que vean algunas variaciones que se le ha hecho a esta clasificación del año 2004 al año 2020, donde ahora la clasificación, ¿verdad? De tipo C, tenemos que la 0, no hay signos, ¿verdad? Visibles o palpables. En la C1 ya podemos notar que la paciente se queja ya que hay presencia de arañitas vasculares, venitas, ¿verdad? Reticulares. En la C2 ya van a haber presencia de venas varicosas. En la C2R, esta va a ser más que todo cuando ya han sido tratadas quirúrgicamente, ¿verdad? O manejadas mediante esclerosis y el paciente consulta nuevamente con presencia de venas varicosas o venas recurrentes. La C3 pues sería la presencia de edema, que el edema puede ser en pie, ¿verdad? Tobillos, piernas, muslos. Normalmente en mis años de experiencia, ¿verdad? Ver un edema en toda la pierna es muy difícil, normalmente llega hasta tobillos como más frecuente y piernas como, digamos, en segundo lugar. Con respecto al C4 ya van a ver la presencia de alteraciones cutáneas, ¿verdad? Ya engrosamiento, ¿verdad? La C4A va a haber una pigmentación de los tejidos, presencia de un eczema venoso. En la C4B, celulitis indurada o atrofia blanca, ¿verdad? Un engrosamiento de la piel, ya se ve una piel un poquito más rugosa, más acartonada. Y la C4C, ¿verdad? Que sería cuando hay una presencia de una corona flebectásica. Ya se la voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Y luego pues tenemos que la C5, que sería la presencia de una úlcera o antecedente de una úlcera, pero que está actualmente cicatrizada. Y si es C6, ya sería una úlcera activa. Y C6R, que sería una úlcera, pues, que vuelve a recurrir. Acá podemos ver la clasificación, ¿verdad? En este caso, pues la C1, ¿verdad? La presencia de telangiectasias, C2 varices, C3 ya la presencia de edema. Normalmente a veces el paciente, si uno pregunta, dice que no hay edema, pero si a uno hace como una historia un poquito más profundizada, puede preguntar si se marca bastante el calcetín y ya manifiestan que sí se le marca el calcetín, la sandalia, el zapato. En la C4, ¿verdad? La presencia de los cambios dérmicos, donde también ya tenemos acá la corona flebectásica, que sería la imagen de acá del final, ¿verdad? Que normalmente es esta coloración o esta pigmentación o vasos o venitas moradas en toda la parte del tobillo, que a veces rodea por completo el tobillo y la parte del dorso y talón. Luego, pues, el antecedente de una úlcera cicatrizada y la úlcera activa. Para realizar
traigo a mención prácticamente esta clasificación, ¿verdad? Una escala de Villalta, que es una herramienta que nos ayuda a diagnosticar o también a evaluar la gravedad del síndrome postrombótico. El síndrome postrombótico, como su definición, sería que es un síndrome que aparece posterior a un antecedente de trombosis, que ya es aquellos pacientes, ¿verdad?, que presentan todo el proceso de una insuficiencia venosa, pero ya va con todos los cambios dérmicos y presencia de úlceras. Entonces, la enfermedad venosa como tal, progresivamente puede llevar hasta la formación de úlceras, pero el síndrome postrombótico puede generarlo de una manera mucho más rápida. Es decir, un paciente que tiene una trombosis y que no es manejado adecuadamente, en un corto tiempo podría producir o evolucionar una enfermedad venosa mucho más rápida. Entonces, esta escala nos ayuda para poder definir, digámoslo así, el riesgo de que un paciente pueda presentar un síndrome postrombótico. Aunque es importante hacer notar, ¿verdad?, de que muchos de los síntomas y signos que están acá en esta escala, pues son característicos de la enfermedad venosa. Entonces, aún sin antecedente de trombosis, entonces esta escala pues nos puede ayudar a llevar a hacer una probabilidad, ¿verdad? Verificar si hay una gravedad o posible probabilidad de presentar un síndrome postrombótico. Si se dan cuenta, ¿verdad? Entre los signos a mencionar está el dolor, calambres, pesadez, prurito, la parestesia, ¿verdad? Y en los signos, pues el edema, el endurecimiento de la piel, la hiperpigmentación, el enrojecimiento, ¿verdad?, la ectasia venosa. Y pues esto lleva a una clasificación, ¿verdad?, que se van puntando desde 0 a 3 puntos y dependiendo pues entre mayor sea el puntaje, pues más alto el riesgo de presentar una úlcera venosa y el síndrome postrombótico. El diagnóstico va a ser principalmente el examen físico. Es importante, ¿verdad? Normalmente en la consulta, como hemos mencionado, la principal razón por la que consulta es la parte estética, pero muchas veces el paciente está completamente asintomático. Entonces, en el caso institucional, ¿verdad?, realmente no es un paciente que, digámoslo así, genera una consulta de prioridad. Ahora, hay pacientes que creo que es casi el 50% de los casos que la razón de la consulta es porque, pese a presentar las arañitas, tienen sintomatología. Y muchas veces estos síntomas tienden a ser también limitantes con la calidad de vida, ¿verdad? Imposibilitan al paciente, producen mucho malestar, mucho dolor de extremidades. Y eso es lo que incomoda al paciente y es la causa de la consulta. Entonces, es importante hacer un buen diagnóstico, ¿verdad?, para definir en qué momento yo como cirujano voy a hacer la referencia de este paciente hacia un especialista o subespecialista. Pongamos un ejemplo, una paciente consulta con historia de dolor, pesadez, cansancio, el aparecimiento de los vasos, las arañitas, ¿verdad?, edema ocasional, sensación de calambres nocturnos, ¿verdad?, resequedad. Entonces, con el adecuado examen físico, ¿verdad?, se identifica que sí hay una probable enfermedad venosa. Se realiza una ecografía, ¿verdad? Lo ideal para hacer una buena ecografía tendría que ser que ésta sea de pie. Normalmente se realizan acostadas, pero estamos hablando que la enfermedad venosa está relacionada a una dilatación. Cuando el paciente se acuesta, esa dilatación pues colapsa vasos, ya el flujo se redistribuye en el cuerpo, entonces los vasos no están completamente dilatados.
Entonces, una medición de un vaso acostado no va a ser igual que la medición de un vaso de pie. Entonces, lo ideal sería hacer un estudio de pie. Este paciente, pues, nos reporta que hay una presencia de reflujo, ¿verdad? Pues dejémoslo hasta ahí, hay presencia de insuficiencia venosa. ¿Qué sería el primer paso? Si desde el principio se hace un examen físico adecuado, una historia clínica adecuada y se identifica la probabilidad de un problema venoso, lo principal, vamos a verlo más adelante, su tratamiento sería iniciar las medidas como uso de medias elásticas y recomendaciones. El paciente retorna a la consulta, ¿verdad? Y trae este estudio. ¿Qué es lo que debemos identificar en un estudio de Doppler? No significa que todo paciente que diga que hay un problema de insuficiencia venosa debe ser referido con el cirujano vascular. Acordemos como parte de nuestra formación, ¿verdad?, académica como cirujanos está la patología venosa y también la safenectomía, entre otros la ligadura de paquetes y todo. Entonces, como cirujanos, nuestra función debe de ser identificar en qué momento yo puedo manejar este paciente y cuándo pues este paciente es preferible que sea referido y manejado por un vascular. Entonces, volvamos al estudio de Doppler, que el Doppler va a ser el principal método diagnóstico. Nos describe que hay presencia de reflujo. Es importante para poder hacer un diagnóstico, ¿verdad? Que para mencionar un reflujo existen dos formas de identificarlo. Uno sería por cambio de coloración al momento de hacer la maniobra de Balsamo, ya vamos a ver unas imágenes. Y la segunda pues sería el tiempo de evolución de ese reflujo. También otro punto importante es muchas veces en el estudio de Doppler describen que hay presencia de reflujo, pero la vena tiene un tamaño levemente dilatado, es decir, lo normal de una vena safena es que mida 2-3 milímetros y nos reportan en el estudio Doppler que el tamaño de la vena es de 4 milímetros. Realmente no está dilatada. Entonces, en estos casos son cuando se puede considerar solamente el manejo médico. Esta medición se recomienda hacerla por lo menos unos 15 centímetros por debajo del callado safenofemoral, porque también muchas veces se nos reporta la medición del callado o de la safena, pero lo realizan a nivel del callado. Entonces, en esa zona, si hay un reflujo, obviamente va a haber una pequeña dilatación y muchas veces pues describen tamaños de 0.8, 0.9. Entonces, estamos hablando que es una lesión únicamente en callado. Si el resto de la safena está normal. Y luego tenemos otra de los reportes que nos hacen, que son las perforantes incompetentes. En este caso, ¿verdad?, para poder definir si realmente son incompetentes, se debe de hacer mediante un estudio de la funcionabilidad de estos vasos. Recordemos que los perforantes son los vasos que comunican el sistema profundo con el sistema superficial. Entonces, muchas veces los vasos perforantes los describen junto con un problema de insuficiencia venosa profunda. Obviamente por esa razón, porque existe una comunicación con el sistema profundo. Y si hay un problema de insuficiencia profunda, muy probablemente va a haber una lesión de vasos perforantes y posteriormente insuficiencia de vasos superficiales. Pero muchas veces se nos hace el reporte de presencia de perforantes y ya con esto pues es motivo de referencia al vascular, cuando realmente perforantes todos los pacientes pueden tener, pero una dilatación de perforantes o insuficiencia de perforantes hay que definir si realmente está causando un problema o no. Entonces, en estos casos, ¿verdad? Para definir si hay una insuficiencia como tal de perforantes, al momento de hacer una maniobra valsalva, el radiólogo tendría que identificar que hay un reflujo con una duración de mayor de 30.35 segundos.
Asimismo, ¿verdad? El cambio de color, que ya también lo vamos a ver durante esta maniobra. Otra característica también es que un vaso perforante se considera que es quirúrgico cuando su tamaño es mayor de 3.5 milímetros. Eso vuelve un vaso patológico. Entonces, muchas veces también hay pacientes que son referidos con insuficiencia de perforantes, pero los vasos miden 1 milímetro, 1.5, 2 y nunca llegan a ese 3.5. Entonces no es un paciente quirúrgico. Acá podemos ver las imágenes, lo que estábamos mencionando anteriormente, que es bueno conocerlo porque también nos va a ayudar a definir si el paciente va a ser quirúrgico o no. Y también si puede ser quirúrgico como cirujano general, o referirlo con el cirujano vascular. Vamos a ver cuando hay una competencia venosa, ¿verdad? No hay una alteración o cambio de coloración de flujo, a diferencia cuando hay un proceso de insuficiencia, que durante la maniobra se va a ver que hay un cambio de coloración azul a roja, porque hay un retorno venoso. Asimismo, cuando hablamos de tiempo, ¿verdad? Se le pide al paciente que haga algún movimiento o alguna maniobra de valsalva, o se realiza una presión en los tejidos, y a nivel valvular pues se va a ver que hay una apertura de esa válvula y posteriormente continuación durante más de 35 segundos, 0.35 segundos. Entonces en este caso estamos hablando que prácticamente sería la apertura de la válvula, pero su cierre no se da inmediato, sino que se mantiene abierta durante cierto periodo y en este periodo se está dando el retorno venoso. Entonces, en este caso es una válvula insuficiente. Asimismo, ¿verdad? Aquí tenemos la imagen de una perforante. Podemos ver acá la fascia, ¿verdad? Y el vaso que perfora esa fascia hacia la parte profunda de los tejidos, y durante la maniobra de valsalva que hay cambio de coloración. Asimismo, se toma la medida de su diámetro y si este pues es mayor de 0.35 se vuelve un vaso quirúrgico. Y de ahí pues existen otros estudios diagnósticos que realmente no se realizan casi en nuestro medio, ¿verdad? Como la venografía por resonancia magnética, que esto nos ayuda más que todo para ver cuando hay fibrosis posttrombótica, se puede dejar en aquellos pacientes con antecedente de trombosis. Si hay dudas realmente si hay presencia o de fibrosis después de una trombosis. También tenemos la venografía por tomografía computarizada. También nos ayuda a ver con más detalle, digámoslo así, la patología luminal y la pletismografía, que en este caso, cuando se realiza la pletismografía, lo que se va a ver que hay un llenado más rápido, pero un drenaje mucho más lento. Y eso pues nos va a ser una indicación de que hay una incompetencia o que puede haber una obstrucción venosa. Ahora, con el tratamiento, pues lo que veníamos mencionando, ¿verdad? Principalmente y a nivel mundial, el principal tratamiento de un problema venoso y el tratamiento a cualquier tipo de problema venoso va a ser siempre el compresivo. Entonces, las medias compresivas, ¿verdad? Va a ser tratamiento a todo paciente que tenga un problema de insuficiencia venosa. Un paciente que consulte con historia de dolor, pesadez, cansancio, ¿verdad? Los característicos de un problema venoso, se le deja medias elásticas. Solo con el tratamiento de medias elásticas la sintomatología puede mejorar por completo en 1 o 2 semanas. Entonces se considera que este va a ser el tratamiento generalizado para la enfermedad venosa. Y como sabemos, pues la media compresiva va a ser una presión en los tejidos de forma graduada, por lo tanto también tiene sus indicaciones y pues sus presiones, ¿verdad? Dependiendo de la característica de cada paciente. Asimismo, como mencionarle, ¿verdad? Que las medias de compresión que llegan hasta el muslo o hasta las caderas, ¿verdad? Se prescriben principalmente para el edema que afecta todas las piernas. Como mencioné anteriormente, es el menos frecuente.
Y se ha visto que la compresión hasta las rodillas, es decir, las medias de calceta, se pueden utilizar de forma rutinaria para todo paciente. También para poder dejar indicada el uso de medias es importante definir si no hay un problema de enfermedad aterosclerótica en las extremidades. Obviamente, porque la presión puede comprometer aún más la circulación vascular arterial. Entonces, idealmente tendría que hacerse la toma del índice tobillo-brazo. Pero si ya tenemos un antecedente de paciente diabético, ¿verdad? O fumador con claudicación, ya tiene un estudio de Doppler que describe alguna estenosis significativa, es decir, mayor del 60%. En estos pacientes, pues lo recomendado es no dejar las medias elásticas. Primero dar manejo a la parte arterial para después definir si podría dársele un manejo a la parte venosa. Pero si no, pues normalmente los pacientes diabéticos con una presión, medias de compresión bajas, es decir, de 15 a 20, normalmente las toleran si no hay una presencia de aterosclerosis grave. De esta forma, ¿verdad? Tenemos que aquellos pacientes que consulten con un CEAP 1 a 3, lo ideal es utilizar medias elásticas de 15 a 30 miligramos de mercurio. Solo con esto, lo que les mencionaba, puede disminuir el dolor, la pesadez, calambres, el edema. Y también se ha visto que aquellos pacientes que tienen ya lesiones dérmicas, pigmentación, eczema, la lipodermatoesclerosis, solo con el uso de las medias elásticas disminuye considerablemente esa induración de piel. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Si ustedes se fijan, bueno, aquí estamos indicando desde el C1 a C4. Esta tabla que traigo, pues, es de un consenso español, ya es una tabla bastante antigua, pero siempre me gusta mencionarla porque nos puede ayudar a identificar la presión que se puede utilizar según la característica del paciente, ¿verdad? Normalmente, como mencioné anteriormente, de C0 a C3 se puede usar una presión arterial de 15 a 20 y de C4 a C6. Si en el caso de una úlcera activa, lo ideal sería esperar a que la úlcera cicatrice para utilizar una media de compresión. Porque pues la misma media, por el mismo presión que ejerce, al momento de colocar y retirar, pues puede producir aumento de esa úlcera. Entonces, en este caso, mi sugerencia sería que durante haya presencia de una úlcera activa, lo ideal sería mejor utilizar venda elástica. Siempre generar un proceso de compresión, pero un poquito más graduada, digámoslo así, y controlada. Como pueden ver, también asimismo se indican en el embarazo, ¿verdad? Se pueden indicar las medias elásticas porque el embarazo es uno de los principales factores para la presencia de venas varicosas y también aquellos pacientes pues que tienen bipedestación prolongada, que trabajan como vigilantes, policías, ¿verdad? O atención al cliente, que a veces les toca que trabajar parados, también se les debe indicar medias elásticas. También aquellos que realizan viajes largos, sentados por varias horas. Y pues también la media elástica se debe de usar post-esclerosis, posterior a la fleboextracción, si hay presencia del linfedema y obviamente con el síndrome postrombótico. Ahora con el tratamiento farmacológico no nos vamos a detener mucho en esto. A nivel institucional sabemos que no existe ningún fármaco para la parte venosa. El único fármaco que se ha visto que puede estar en cierta forma relacionado y mejora un poco es la pentoxifilina, pero en aquellos pacientes que tienen úlceras venosas. De ahí por lo demás, pues no es que la pentoxifilina vaya a ayudar en algún grado con la enfermedad venosa en general. Y ahí pues para mención, ¿verdad? Que existen diferentes tipos de fármacos naturales y sintéticas y pues las características que esto pueden tener. Entonces, acá traigo de una manera resumida, digámoslo así, ¿verdad? Un esquema, un algoritmo donde se habla del manejo del síndrome de la enfermedad venosa.
tenemos que, pues, de manera general, ¿verdad? Lo que hemos venido mencionando, sintetizado en este algoritmo, si hay un paciente que presenta sintomatología venosa, ¿verdad? Lo primero, hacer una adecuada anamnesis y verificar los factores de riesgo, hacer una adecuada exploración física y determinar si nos parece que es una enfermedad venosa o podría ser otro diagnóstico. Hay presencia de varices, entonces utilizamos la clasificación de SEAP. Basándonos específicamente en la parte clínica, vamos a ver que hay presencia de varicosidades que puede ser SEAP 0 o SEAP 1. Lo que se va a considerar primero sería el uso de medicamentos, ¿verdad? Y la compresión. También aquellos pacientes que tienen una situación de riesgo, como pacientes embarazadas o los antecedentes que mencionamos, bipestación prolongada. Luego, ¿verdad? Aparte de eso, las recomendaciones. ¿Cuáles son? Bueno, la elevación de las piernas a 30 grados, al menos 3 veces al día. Una adecuada hidratación de la piel, porque hay resequedad y por eso produce prurito. Y el ejercicio, ¿verdad? Igual se debe recomendar hacer actividad física a todos estos pacientes. Obviamente bajar de peso, una dieta adecuada para bajar de peso, ¿verdad? Y pues si hay factores que se pueden modificar igual, que puedan estar relacionados con la enfermedad venosa. Ahora bien, tenemos una paciente que ya está un SEAP2, ¿verdad? Presenta vasos más dilatados. Iniciamos igual, se puede iniciar con el uso de medicamentos, las medidas, ¿verdad? Recomendaciones con el uso de medias elásticas y las recomendaciones que acabamos de mencionar. Y lo recomendado, pues empezar a utilizar unas medias 18-20 o 15-20. Ya igual, en el caso, si ustedes se fijan, tanto todos los tipos o todas las clasificaciones van a utilizar lo mismo. Farmacológico, recomendaciones, ¿verdad? Y el uso de medias elásticas. Si ninguno de estos, después de un cierto periodo de tiempo de estar utilizando estas medidas, porque esto es importante, ya que muchos pacientes llegan a la consulta de cirugía vascular indicando que consultaron con médicos y que solo se les realizó el estudio de Doppler y el estudio de Doppler describe que hay un problema de insuficiencia y fueron simplemente referidos. En ningún momento recibieron tratamientos o les dieron recomendaciones. Es muy distinto si ustedes captan a este paciente, le indican las medias elásticas, sus recomendaciones y les dejan el estudio de Doppler y los evalúan un mes o 2 meses después, 3 meses, confirmando que estos pacientes realmente han hecho las recomendaciones y el uso de medias de forma adecuada. Si este paciente con solo llevar estas medidas hay una disminución considerable de la sintomatología, no es necesario pasar a un tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Se puede diferir. Ahora, si el paciente ha llevado las recomendaciones, ¿verdad? Ha hecho sus ejercicios, la elevación de piernas, ha usado medias elásticas diariamente durante un periodo de tiempo, entonces, y pese a todo esto, los síntomas continúan similares. Un estudio venoso que nos describe que sí realmente hay una insuficiencia venosa con dilatación de vasos, con las características que mencionamos anteriormente. Este paciente sí debe ser referido para que sea evaluado para cirugía. Sí, también ahí viene el punto de que como cirujano general también hay ciertos pacientes que podemos operar. Entonces, ahí se valora si es paciente que puedo ser operado por mí o debe ser evaluado por un cirujano vascular. Entonces, ya si el paciente, pese a todas estas medidas, no hay una mejoría, produce incapacidad y la calidad de vida se ve afectada, normalmente hasta este punto debería de tomarse un estudio de Doppler. Y va a definirse con este estudio de Doppler si es o amerita la cirugía o no, ¿verdad? En el caso de que sea por razones estéticas, ¿verdad? Más que todo, si es un paciente asintomático, lo más recomendado es el uso de fármacos y esclerosis, ¿verdad? Láser superficial. Si son sintomáticos,
¿verdad? Más la parte estética, pues ahí la parte de realizar el Doppler y verificar si realmente pues hay un proceso de insuficiencia o no, ¿verdad? Y lo que mencionaba, si hay una insuficiencia del sistema safeno en general, es un procedimiento que puede ser o que amerita una cirugía por safenectomía, puede realizarlo el cirujano general. Ahora, tenemos un paciente que, aparte de la insuficiencia safena, describe que hay insuficiencia de perforantes, de paquetes varicosos, y en el estudio Doppler se identifica que sí hay vasos dilatados perforantes que miden más de 35 milímetros, ¿verdad? Entonces, sí es un paciente que amerita evaluación por el cirujano vascular. Si es una insuficiencia de perforantes con vasos menores de ese tamaño, pues su manejo va a ser una safenectomía simple. Entonces, lo que mencionaba, ¿verdad? La intervención para la incompetencia de la vena superficial o ya sea safena o vasos o paquetes varicosos, que en este caso pues normalmente se identifica si la vena safena la describen como de tamaño normal y solo hay un paquete varicoso, se trata del paquete varicoso. Si hay un problema de solo insuficiencia de callado y el resto de safena es normal, se puede hacer solo la ligadura de callado. Y si es un problema de insuficiencia safeno en general, pues se debería de hacer la safenectomía. Entonces, prácticamente el tratamiento o la indicación del tratamiento va a depender de los antecedentes, los síntomas, los signos, el manejo previo, ¿verdad? Realizado, individualizar cada paciente y realizar el Doppler venoso para tomar una adecuada decisión. Entre algunos de los procedimientos venosos que se conocen, pues tenemos todos estos, la ablación térmica, la ligadura y extracciones de venas, el cierre con cianocrilato, escleroterapias, ablaciones mecánico-químicas, una técnica chiva, ¿verdad? La ablación selectiva. Entonces, la gama o la posibilidad de realizar diferentes manejos existe, ¿verdad? Esto va a depender de cada cirujano vascular para definir cuál es el manejo más adecuado para los pacientes, pero lo importante es que los pacientes que sean referidos al cirujano vascular sean aquellos pacientes que realmente ameritan un manejo por el cirujano vascular. Ahora retomemos. ¿Qué es lo que me correspondería nuevamente, ¿verdad? A mí como cirujano general? Pues si el paciente presenta una insuficiencia venosa como tal, superficial, una safenectomía simple. Entonces vamos a hablar de la safenectomía, de algunos tips o recomendaciones que les puedo dar para que su cirugía sea bastante exitosa. Para empezar, ¿verdad? La incisión a nivel del área inguinal para identificar el callado safenofemoral. Les voy a pasar unos videos, digamos, de las diferentes etapas de la cirugía para que tengan una idea cómo el cirujano vascular realiza este tipo de procedimientos y que ustedes lo puedan realizar en sus hospitales. Lo principal nada más para mencionar es cuando ustedes identifiquen el callado safenofemoral, realizar una adecuada ligadura de las venas afluentes. Tenemos que existen diferentes venas, como vemos acá en la diapositiva. Tenemos la vena pudenda externa profunda, la vena pudenda superficial, la vena safena accesoria medial, una safena accesoria anterior y la circunfleja ilíaca superficial y la epigástrica superficial, ¿verdad? Cuando uno identifica el callado, lo adecuado sería hacer la ligadura de todos estos vasitos. Tenemos que hay una variedad anatómica, ¿verdad? En cada paciente es muy variable la presencia de estos vasos, pero si no se realiza una adecuada ligadura antes de la safenectomía, muchos pacientes pueden retornar por una insuficiencia, digamos, de la safena accesoria y puede ser reportado como una insuficiencia safena, aunque la vena accesoria va más anterior en el muslo.
Asimismo, ¿verdad? Puede haber insuficiencia de callado con antecedentes de una safenectomía. Entonces significa que el callado safenofemoral tal vez se hizo una ligadura muy baja y queda el callado todavía libre, digámoslo así, con estos vasos todavía comunicados. Entonces se empiezan a dilatar todos estos vasos. Puede haber presencia de varices a nivel púbicas, a nivel de la parte externa del muslo, y pues ya implica pues una intervención por el cirujano vascular. Entonces vamos a ver los videos. Traigo nuevamente la imagen anterior. Entonces acá pueden ver se está tocando el pulso femoral donde están los dedos de la mano izquierda, y la incisión se va a hacer medial a la palpación del pulso. No es necesario realizar una incisión grande, se puede hacer con una incisión unos 3 centímetros, ¿verdad? Y pues posteriormente se hace una disección de los vasos, de la grasa, perdón, tejido celular subcutáneo, para poder identificar los vasos. Entonces vamos a ver, lo siento. Acá podemos ver ya cuando se está dando la disección, ¿verdad? Normalmente en esta zona no hay tejidos, vasos o que puedan ser un problema, ¿verdad? Para la disección. Luego, pues, utilizando separadores, ¿verdad? Se identifica. Vamos a ver acá que nosotros normalmente utilizamos pinzas Murphy para poder disecar el tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Se realiza una disección por planos, ¿verdad? Se hace de forma Roma, y pues una vez se ingresa a la fascia superficial, se puede encontrar ya el sistema, la vena safena. Normalmente, pues una vez se ha cortado este sitio de la fascia, prácticamente abajo vamos a encontrar el sistema. En este caso, pues si ustedes observan, lo que se encontró fue la safena accesoria anterior, ahí la vamos a mostrar. Entonces, si identificamos un pequeño vaso en esta zona, sabemos que medialmente se puede encontrar en la vena safena. Entonces, por eso se diseca más medial. Si ustedes se fijan, pues una pequeña incisión, ¿verdad? Con la que se ingresó. Y una vez se haya terminado, ahí se encuentra la safena, ¿verdad? Lo siguiente para una adecuada disección es la adventicia que se encuentra sobre el vaso, ¿verdad? Se va disecando para tener un mejor control y poder identificar los vasos accesorios o los vasos afluentes. Ahí podemos ver que ya aparece un vasito, ¿verdad? Vamos a ver acá, ahí se encuentra la pudenda. Y más arriba había un pequeño vaso también que podría ser probablemente la epigástrica. Ahí está arriba el otro vaso. Entonces, el primer paso, una vez identificados estos vasos, es realizar la ligadura. Lo recomendado es tener un adecuado control, ¿verdad? Para evitar un riesgo de sangrado. Se diseca cada vasito individualmente y utilizando sedas, lo más recomendado es colocar primero las sedas, ya puede ser una seda 2, una seda 3, ligar primero el vaso y posteriormente cortar. Con esto estamos teniendo un control adecuado y evitando riesgos de sangrado. Otro punto que es importante es que para esto también se recomienda que tenga una adecuada tracción. La ayuda debe de ser importante, ¿verdad? Una vez traccionado de la manera adecuada, se puede realizar, ¿verdad?, una mejor ligadura del vaso. Se fijaron que al principio no estaba, el ayudante pues no estaba ayudando, y posteriormente pues ya una vez hace una tracción fue más fácil o más sencillo realizar una ligadura cerca a la vena. La otra ligadura tiene que ser lo más separado de la primera ligadura. Esto nos va a ayudar a tener un buen control, ¿verdad? Y una vez ligados los vasos, se procede a la sección del vaso y la sección de los hilos.
Posteriormente, pues se va a continuar con la ligadura de cada uno de los afluentes ya identificados. Si se fijan, igual la misma técnica. Se hace control del vaso, ¿verdad? Mediante el uso de ligaduras y posteriormente la sección del vaso. Acá podemos ver de mejor forma, ya se realiza la tracción. Entonces se trata de anudar lo más cerca a la safena. Hay que asegurarse de que la ligadura esté bien hecha para evitar riesgos. Y acá el ayudante pues realiza la ligadura distal. Un error acá. Vamos a ver, ahí ya se está haciendo la ligadura de la safena accesoria anterior, ¿verdad? Que también es otro de los vasos identificados. Si se dan cuenta, todos los vasitos han sido ligados, ¿verdad? Porque estos en un momento de una safenectomía pueden ser causantes de un sangrado que tal vez no se identifica. Y lo otro que a veces uno de los principales problemas es que al momento de hacer estas ligaduras no se aprieten adecuadamente o que el corte que se realiza entre ellas, si no hay un adecuado espacio entre las dos ligaduras, al momento de cortar los cabos quedan muy cortitos y esto puede llevar a que mediante la manipulación o la sacada de la vena puedan movilizar esos hilos y haber un sangrado. Entonces, como recomendación es hacer una buena ligadura y dejar un buen espacio entre cada una de ellas. Acá vamos a ver, bueno, se está cortando ya el último afluente. Y ahora sí, una vez terminado, ¿verdad? La ligadura de afluentes, se le va a mostrar acá la identificación del callado safenofemoral. Entonces se va a identificar porque esta vena safena se va a ver que se profundiza, es decir, hay un pequeño ensanchamiento. Aquí lo vamos a ver, se está ahí disecando para que lo puedan ver si se ven en esta zona de acá. Perdón. No me permite hacer el punte. No me permite puntear. Si ustedes ven, ¿verdad? En esa zona, ahí donde se mostró, ya estaba el callado safenofemoral. Una vez identificado el callado, se procede a la colocación de ligaduras tanto proximal como distal. Volvemos a lo mismo para que no haya un problema de insuficiencia de callado a largo plazo. Lo ideal es que justamente donde se identifica que la vena va hacia la parte profunda, ahí debe de realizarse la ligadura proximal. Antes de realizar la ligadura, se recomienda realizar la colocación de heparina endovenosa, 5.000 unidades, ¿verdad? Unos 5 minutos antes de realizar esta ligadura para evitar la presencia de trombos, ¿verdad? Una vez se haya pasado esos 5 minutos, se procede a la ligadura. Normalmente una vez se identifica el callado, se pide al anestesiólogo la colocación de la heparina y en todo eso pues se termina de disecar y posteriormente procede a la ligadura. Posterior a la ligadura proximal, ¿verdad? Se recomienda realizar otro nudo, ¿verdad? Mediante punto de transficción. Acá hubieron problemas técnicos con el paso del hilo, ¿verdad? Pero se hace la ligadura cerca o el punto de transficción cerca a la ligadura anterior. Como ustedes pueden ver, ¿verdad? En ningún momento
hay sangrado, sino que se tiene un control de cualquier sangrado, ¿verdad? Se termina de realizar en este caso el punto de transficción, ¿verdad? Y posteriormente se procede a continuar con la parte distal, que también ya la vamos a ir viendo, ¿verdad? Aquí se hace, se pasa la ligadura. Y se continúa con el punto de transficción. Una vez terminado de realizar el punto de transficción, igual se recomienda el reparo, ya que ya con eso pues se tiene un control proximal y la ligadura distal se deja sin anudar para poder pasar el safenótomo hacia la parte proximal. Posteriormente se procede a realizar la disección, ¿verdad? A nivel de tobillo, se toca el malleolo medial y 1 a 2 dedos medial a este, pues se realiza la incisión. Puede ser más o menos a nivel de la flexión del tobillo, para que la articulación del tobillo. Y pues igual, no es necesario hacer una gran herida, ¿verdad? Una herida de tal vez de 1 centímetro con milímetros. Y también recomendamos hacer una disección Roma. Normalmente las venas tienden a verse, a veces cuando son un poco dilatadas se palpan, pero si no, justamente en esta zona se puede identificar. Acá vamos a adelantarnos un poquito, ya se ha hecho la disección y ahí están identificando la safena. Para este punto, lo recomendado igual, hacer verificar, ¿verdad? Primero que no está el nervio safeno, liberar bien la vena, quitarle todo el tejido alrededor para no hacer un daño en el nervio safeno y posteriormente su reparo proximal y distal. Lo mismo se recomienda que distalmente, posterior a la ligadura, se coloque un punto de transficción en esa zona. Como recomendación para el momento de introducir el safenótomo, sugiero que hacer una pequeña incisión, ¿verdad? Puede ser en la pared anterior de la vena o podría ser partir la vena de la mitad hacia el lateral, ¿verdad? Entonces abrimos prácticamente parcialmente la vena y eso nos permite poder después agarrarla con una pinza y poder introducir el safenótomo. Acá, como vemos, están realizando ya el punto de transficción distal. Normalmente nosotros nos gusta realizarlo con Vicryl, un Vicryl 3. Y de igual forma, el punto debe de ser lo más próximo a la ligadura distal. Esto es para que esa ligadura distal no se movilice o si se llegara a aflojar, pues tengamos otra ligadura que de un segmento de vena que va a quedar. Se repara y ahora sí se procede a la colocación del safenótomo. Vamos a ver acá, ya el cirujano va a hacer la venotomía, ¿verdad? Y posteriormente la introducción del safenótomo. En este caso, el cirujano decidió realizarlo en la pared anterior. Lastimosamente no tenemos una imagen mucho más cercana, pero para que podamos utilizar la imaginación. Utilizamos una pinza mosquito para poder agarrar la pared o el borde anterior de la pared venosa, ¿verdad? Y posteriormente ya ayudándonos con otro médico se procede a la colocación del safenótomo.
Para la introducción de este debe de ser de una manera suave, no debe de forzarse. Si la vena es muy pequeña, se recomienda mejor buscar un sitio donde la vena esté un poco más dilatada, ya que si se rompe, ¿verdad?, el safenótomo puede irse por tejido celular subcutáneo y no de tipo endovenoso. En este caso, el safenótomo pasó con facilidad hasta llegar a la parte proximal. Pero ya en la parte proximal, ya como tenemos ligado proximalmente, simple y sencillamente la ligadura distal, ¿verdad?, se mantiene en control para evitar un sangrado. Y al momento de abrir, lastimosamente no tengo un video de esta zona, al momento de abrir el borde anterior de la vena, ¿verdad?, de la vena safena, para poder extraer la punta del safenótomo, mantener el control del hilo distal. De esta forma el sangrado va a ser muy mínimo, porque si la vena está muy dilatada va a tener obviamente mucha sangre acumulada. Entonces se procede a sacar el safenótomo, se coloca la oliva distal y como sugerencia, ¿verdad?, de nosotros, de los vasculares, es una vez introducida la oliva, se hace sección de la vena, ¿verdad?, ligadura y sección. Ligadura sobre el safenótomo, ¿verdad?, y vena. Y la ligadura de la seda proximal también sobre el safenótomo. Se introduce la oliva en la piel, ¿verdad?, y se procede a la ligadura, el cierre del tejido de piel. En este punto, si hay paquetes, ¿verdad?, nosotros procedemos a la ligadura de los paquetes, se deja el safenótomo ahí en su posición. Posteriormente, se recomienda al menos jalar, ya una vez se haya seccionado por completo, tanto vena distal como proximal, jalar el safenótomo unos 5 centímetros de la herida distal del tobillo, para que al momento de hacer la extracción no se abra nuevamente esa herida. Se cierra con nylon y una vez terminado el procedimiento, pues se procede a vendar el pie desde la base de los dedos hasta el área de la ingle, dejando nada más tal vez unos 10 centímetros desde el sitio de la incisión inguinal. Una vez se haya colocado el vendaje elástico, se procede a la extracción de la vena, ¿verdad?, extracción del safenótomo. Esto lo recomendamos ya que al colocar la venda elástica evitamos de que haya formación de coágulos o acúmulo de sangre en la zona o en el trayecto donde estuvo la vena. Con el manejo postoperatorio ya sería prácticamente el manejo del dolor, ¿verdad?, antibiótico, en dado caso de meditarlo, si hay un proceso infeccioso, antecedentes de úlcera, o pues según la técnica quirúrgica. No se recomienda reposo absoluto, se le debe de indicar al paciente que posterior a la cirugía se sugiere que deambule, no inmediato, sino que a las 24 horas después, que ya puede caminar, ir al baño, en su casa igual, no solo pasar postrado, sino que se movilice. Y recalcando, ¿verdad?, que la compresión, ¿verdad?, es para realizar una compresión luminal de la vena tratada y del área donde se ha extirpado la vena, ¿verdad?, para evitar los hematomas, los sangrados, trombosis, ¿verdad?, ya sea tanto venosa como superficial. Otra recomendación es que posterior al retiro de puntos, ¿verdad?, el paciente se encuentra con los puntos, debe usar el vendaje elástico, retirárselo para la limpieza, para su baño y volverlo a recolocar. Y una vez retirados los puntos, iniciar nuevamente el uso de las medias elásticas. Acá les traigo esta tabla nada más para conocerla, de la puntuación de la gravedad clínica venosa, ¿verdad? Y esta está diseñada para medir los cambios que se dan en el paciente después de una intervención. Entonces, normalmente al paciente se le debe de hacer evaluar, ¿verdad?, si hay una disminución del dolor, si no hay presencia o disminución o cierre de la úlcera,
¿verdad? Si hay presencia o reaparecimiento de venas varicosas, el edema, la pigmentación, la inflamación y pues se va puntuando, ¿verdad? Para ver si hay presencia o no de complicaciones. Normalmente se va a clasificar entre leve a severo. Entonces, pero simple y sencillamente nos puede servir para identificar, ¿verdad? Que si hay reaparecimiento de vasos o recurrencia de vasos varicosos, ¿verdad? Referirlos nuevamente al médico tratante para poder valorar si es necesario realizar una nueva intervención de ligadura de paquetes. Y de ahí, pues, siempre relacionados al problema venoso, tenemos lo que ya mencionaba, voy a hacer un pequeño hincapié de que la insuficiencia venosa profunda no amerita procedimientos quirúrgicos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, un diagnóstico por Doppler de insuficiencia profunda pura, el manejo es únicamente las medidas de compresión y las recomendaciones. Y en el caso de una trombosis venosa profunda, ¿verdad? Aguda, su manejo siempre va a ser manejo de anticoagulación, siempre se recomienda el uso de manejo compresivo y la elevación del miembro, ¿verdad? Y las recomendaciones, antibióticos, anticoagulantes, la referencia a la hematología. Si es distal, el manejo es netamente médico. Y si es proximal, estamos hablando ilíaco, ilíaco femoral, en algunas ocasiones puede ser referido con el cirujano vascular para valorar si es todavía intervenible mediante trombolisis dirigida, siempre y cuando tenga un periodo menor de 15 días. Si es un paciente con más de 15 días de evolución, su manejo únicamente médico. Esto se lo hago referencia para que cuando tengan ustedes paciente en consulta, ¿verdad? Sepan si amerita o no amerita referencia con el cirujano vascular. Bueno, esto sería todo. Las disculpas porque sí, como les mencioné al principio, es un tema bastante amplio hablar de cada una de las patologías, pero espero que al menos lo más básico y lo más importante sí se los haya transmitido. Cualquier duda, ¿verdad? Estamos a la orden, igual ante cualquier referencia también. Así que, bueno, espero sea de su agrado y les deseo una feliz noche.